Buenos días. Queremos compartirles la investigación fundamentada en el Fordismo y el Taylorismo realizada por Mauricio Zapata, Daniela Sepúlveda, Diana Inestrosa, Diego López, Verónica Agudelo. Vamos a dar comienzo a este video con el Taylorismo. Lo que es el Taylorismo, quién lo fundó, en qué consistió, sus ventajas, sus características y así sucesivamente. Para comenzar, iniciaremos diciendo que el Taylorismo es un sistema de producción basado en la metodología empresarial desarrollada por Frederick Taylor, quien nació en 1856 y falleció en 1915. Esta investigación o este trabajo realizado por Taylor tiene tres pilares, o sea, se enfocó en tres pilares. El trabajo debe ser dividido en tareas para aumentar la productividad. Las tareas nos llevan a la producción en cadena y el control del tiempo para la realización de una actividad específica. Estos fueron los tres enfoques en que se basó la investigación de este señor. Lo principal fue la división del trabajo y la producción en cadena. Se denominó organización, también se le conoce como la organización científica del trabajo o la gestión científica del trabajo. ¿Por qué científica? Porque fue una investigación que el señor hizo, unos estudios, hizo cálculos, hizo innumerables cosas para llegar a esta conclusión. El señor era obsesionado por el tiempo productivo, por eso trabajó en su investigación el cronometraje, cuánto se gastaba un empleado para realizar una labor. Tenemos unos principios. El Taylorismo tiene unos principios fundamentales que fue el análisis cuantitativo del trabajo. ¿En qué consistió el análisis cuantitativo del trabajo? En analizar cuánto tiempo gastaba un empleado haciendo una labor. ¿Por qué? Porque dependiendo del tiempo que un empleado gastaba haciendo una labor, asimismo era asignado, se clasificaba lo ponemos a hacer esto, aquello y así sucesivamente. Por eso era importante hacer este análisis. Después que se analizaba, se seleccionaba y se preparaba. El empleado se seleccionaba para hacer una labor y también se le daban pautas sobre esa labor que iba a hacer. La cooperación. La cooperación consistió en una ayuda mutua entre el trabajador y las personas que estaban a cargo de él. Y también está la especialización del trabajo. Establece que los obreros deben mejorar sus técnicas. Ya los empleados tenían que mejorar las técnicas de trabajo en la realización de una labor. Tenían que especializarse, que estudiar sobre eso, perfeccionarse en lo que estaban haciendo para que lo pudieran hacer bien, porque básicamente el Taylorismo se basaba en la producción, menos costo para producir más. Las características del Taylorismo, eso es importante porque fue lo lo identifica, lo que lo hace especial. Se caracterizó en un objetivo fundamental, es producir más, como les venía diciendo, con menos costo a través del aumento de la productividad de la mano de obra. Con menos costos de producción, ellos pretendían tener grandes producciones, y sabemos que una de las principales características en una producción es la mano de obra. ¿Y qué implicaba ello? Pagarle menos a los empleados, pero que producieran más. Entonces ya sigue, la producción se realiza en grandes cantidades. Pretende estandarizar los procesos de producción. Todos los procesos se analizan para mejorar su eficiencia al máximo. Para asegurar su correcto funcionamiento se vuelve esencial la planificación y la supervisión, como ya les veníamos diciendo. Los empleados eran supervisados. Aquí también se mira, y es algo que repercute hasta hoy, que a ciertos grupos de empleados tenía una persona que nos estaba vigilando, pero en ese tiempo ese supervisor era demasiado estricto.
estaba encima de los empleados, encima diciéndole, vamos, vamos, en tantos minutos tienes que sacarme esta producción, en tantos minutos tienes que hacerme esto más rápido, y así sucesivamente. No eran tan amigables como hoy en día algunos supervisores. Fomentar la motivación de los trabajadores mediante el pago de primas asociado al rendimiento, lo que hoy en día conocemos como las comisiones. A los empleados en ese tiempo se les incentivaba de acuerdo al rendimiento que tenían. Hoy en día también se les llama se les llama comisiones. Sobre un salario básico te premian monetariamente, o algunas empresas utilizan otro incentivo para que puedas motivarte a seguir trabajando arduamente por la producción de la empresa. En esta situación del taylorismo también tenemos unas ventajas y unas desventajas. Iniciamos con las ventajas: más eficiencia en los procesos de producción, aumento de la productividad de la mano de obra, mayor control sobre los procesos de producción, obviamente porque tenían supervisores, había un cronómetro, todo estaba controlado. Crecimiento de los beneficios empresariales, los empresarios tuvieron muchos beneficios, obviamente menos costo de producción, por menos costos de producción, por más producción, menos platica, pagaban menos y tenían más producción. O sea, era menos lo que ellos daban, pero mucho lo que recibían. Mejora en las ideas gerenciales y administrativas. Vamos a ver las desventajas: alto desgaste de los empleados, obviamente, de los trabajadores, obviamente, baja motivación por la monotonía de las tareas, deficiencia de la relación entre los empleados y ausencia de la cultura organizacional, reducción de la calidad de la producción. Enfocémonos un poco a hablar del alto desgaste de los trabajadores. Los trabajadores tenían demasiado desgaste, y fuera que en ese tiempo no cuentan en ese tiempo no contaban con el privilegio que los empleados traen ahora, que es la seguridad social. De hacer tareas tan repetitivas y esforzarse demasiado, muchas personas se enfermaban y no contaban con la seguridad social. Ahora, si tú te enfermas en una empresa, por las tareas repetitivas que haces del trabajo, tienes una ARL que te cubre esa enfermedad, pero antes no. Todo eso era desventaja para los empleados. Para los empleadores no, pero para los empleados sí. Eran ellos que se miran afectados con esta nueva implementación del taylorismo. También tenemos una transformación de la industria, el aumento de la destreza del obrero a través de la especialización en conocimiento técnico. Ya las personas iniciaban a especializarse en algo, en mayor control del tiempo en las plantas, y idea inicial del individualismo técnico y la mecanización de roles. Ya era cada quien seleccionado en el rol que mejor se desempeñaba. Estudios científicos de movimientos y tiempo productivo. La división del trabajo reduce los costos y reorganiza científicamente el trabajo. Encuentra un rechazo creciente en el proletariado, elemento que, sumado a la crisis de la expansión estructural, lo llevaría a una reformulación práctica en el siglo XX, que es la idea del Fordismo. Obviamente, como el taylorismo tuvo su falencia, entonces surgió el Fordismo para mitigar un poquito esa falencia que tuvo el taylorismo. Para concluir y concluyendo, a modo de conclusión, el taylorismo fue un nuevo método de organización industrial que nos precede hasta hoy, porque muchas bases de las que el taylorismo creó en ese entonces nos preceden hasta hoy, cosas que ya fueron mencionadas anteriormente. Se basaba en la aplicación de métodos científicos al estudio de la relación entre la mano de obra y la técnica monetaria de producción industrial, organización racional del trabajo en sus secuencias de procesos y cronometraje de las operaciones. Listo, entonces a partir de lo que dijo mi compañera, entonces quería hacer un énfasis en que es un sistema de producción. Entonces, un sistema de producción es la forma en que vamos a producir bienes o servicios dentro de una organización. Entonces, fue precisamente en lo que se quiso basar el modelo taylorista y el modelo fordista.
Entonces, el Fordismo debe su nombre a su creador Henry Ford. Henry Ford fue un ingeniero industrial norteamericano que vio la oportunidad entre el modelo taylorista, una oportunidad de mejora de ese sistema, de ese sistema de producción. Entonces, él consiguió mejorar ese modelo de Taylor, impulsando en la práctica la producción en serie, la línea de montaje, la estandarización, la intercambiabilidad de las piezas, a la vez cuidaba los derechos de los obreros. Entonces, la producción en serie o en cadena surgió durante la revolución industrial del siglo XVIII al siglo XX como forma de organización de la producción en la que cada trabajador se debería especializar en una función específica y manejar máquinas con mejor tecnología, para elevar así la calidad de los productos y los tiempos de producción por unidad. Entonces, como el pretender eso en ese modelo, él comenzó en la fabricación de un modelo Ford T en 1908, en el que con la combinación y organización general del trabajo especializado y reglamentado, logró producir muchas unidades de esa misma referencia, ¿cierto? En donde él pensaba que con esa producción de esos coches en serie, los costos de producción podrían disminuir, permitiendo bajar los precios de venta, aumentar la demanda, obviamente el mercado y sus ingresos. Entonces, las principales características que tuvo el modelo Fordista fueron que era un modelo basado en la producción en cadena o en serie, es decir, que era producir siempre el mismo producto bajo las mismas políticas de calidad y los mismos estándares. Logró reducir los costos asociados a la producción. Obviamente, al volverse una tarea tan repetitiva, él pudo reducir esos tiempos, porque ya era pues siempre hacer lo mismo. Disminuyó el tiempo de producción, haciendo uso también del cronómetro que utilizó Taylor en su modelo, especializó a la mano de obra en los procesos más pequeños y más específicos. Entonces, ¿qué buscaba? Que cada uno se enfocara en una actividad, no que todos hicieran todo, sino que cada uno se enfocara, es decir, hacer como una producción en uno. Entonces, que uno podría ensamblar, otro pintar y el otro ya terminar de pulir el modelo. Eliminó la flexibilidad del tiempo del obrero, es decir, que estableció horarios de trabajo, propuso una subida de salarios para que los obreros pudieran consumir los productos que estaba fabricando, es decir, que en ese momento no se convirtieran esos automóviles en un bien de lujo, sino que fuera que cualquier persona de la sociedad lo pudiera adquirir. Propuso una subida de los salarios, mecanizó el trabajo haciendo uso de tecnología altamente desarrollada en la maquinaria, utilizó utilización del uso de la cinta de montaje o ensamblado y usó una mano de obra no cualificada. Los elementos centrales del modelo fordista fueron la organización del trabajo diferenciado, aumentó la división del trabajo, profundizó el control de los tiempos productivos del obrero, tiempos de ejecución, redujo los costos y aumentó la circulación de la mercancía e interés en el aumento del poder adquisitivo de los asalariados. Y las políticas de acuerdo entre los obreros organizados, es decir, el sindicato y el capitalista. Al igual que el modelo taylorista, también sufrió crisis y tuvo unos pros y contras que otros vieron la oportunidad en eso, ¿cierto? Entonces, la crisis que tuvo el Fordismo fueron que a pesar de la crisis del 29, el Fordismo vivió una auténtica época de esplendor hasta la década de los 70. Su crecimiento fue especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. La mecanización del trabajo, la cinta de montaje y la reducción de los costos encontró límites. Algunos de esos problemas se produjeron por el aumento del poder de los trabajadores, desde que aumentaron también los sindicatos, al igual que pasó en el modelo taylorista. Y hubo desmotivación de los trabajadores debido a la monotonía de las tareas. Al convertirse o al pretender hacer una producción en serie, hizo eso, que siempre las tareas fueran las mismas y que cada empleado siempre estaba en la misma línea de producción. Entonces, lo que provocó que ya, como siempre se hacía la misma tarea, ya ellos estaban descontentos con lo que estaban realizando. Y ya los procesos se volvieron con tiempos desiguales, es decir, que no hubo una estandarización de los procesos, entonces cada uno producía de acuerdo pues como a su nivel o a su habilidad normal que podían hacerlo. Y un ritmo de producción cada vez más intenso. Entonces, al querer producir en serie, obviamente él quería pretender lograr ventas y sacar todos los productos que más pudiera al mercado y a partir de allí poderlos vender. Eso era uno de los de las debilidades que tenía el modelo, porque al producir siempre lo mismo y no tener todavía un cliente fijo, podría provocar de que esos productos se me quedaran pues en productos finales.
Entonces, a partir de eso, de esa crisis que tuvo el Fordismo, se creó el postfordismo y el toyotismo. ¿Qué pasaba con el toyotismo? El toyotismo vio una oportunidad dentro del modelo fordista, pero él quiso aumentar la productividad a partir de la gestión y la organización, es decir, justo a tiempo. Ellos pensaban que era lo más preciso era producir, pero a partir de un pedido de un cliente, no producir en serie, sino que producir a medida de los pedidos, haciendo trabajo combinado que superaba la mecanización e individualización del trabajador. Entonces las características de ellos eran que producían a partir de pedidos hechos a la fábrica, pidieron utilizar un método japonés que era cero errores, cero averías, cero demoras, cero papel, lo que no pasaba pues en el modelo fordista. Y el postfordismo se diferenciaba de él en la sustitución de los trabajadores por máquinas. Ellos querían ya un trabajo más automatizado, no tanto de mano de obra, sino que solamente ellos eran utilizados para verificar que las máquinas estuvieran haciendo un trabajo bien. Y se enfocaban, eran productos destinados a un público objetivo, es decir, que ellos ya estaban centralizados en lo que querían producir y a quién se lo iban a vender. Lo mismo que pasó con el toyotismo. Entonces todo eso fue lo que enfocó el Fordismo y el Taylorismo. Muchas gracias.